¿Qué es lo más raro que has encontrado que te dejó el dueño anterior? Compré mi primera casa en 2005, compré una antigua granja construida en 1923, el sótano estaba llenado de basura, les dijimos que tenían que limpiarlo todo antes de cerrar, pero no lo hicieron. El agente inmobiliario preguntó si queríamos posponer el cierre y decidimos que no, algunas cosas parecían bastante interesantes. Quizás valga la pena seguir adelante, la mayor parte era simplemente basura, luego, aproximadamente a la mitad, estábamos abriéndonos camino de un extremo al otro del sótano. Porque apenas se podía caminar, fui a recoger lo que pensé que era una caja pequeña, solo para darme cuenta rápidamente de que pesaba menos 75 libras, tras una inspección más detallada, no era una caja, sino un cuadrado de madera, de 4 de ancho y aproximadamente 12 x 12, con dos finas cubiertas de madera contrachapada de Masonite a cada lado, en un borde había dos pernos de los que se habían desprendido cables que habían sido cortados, muy extraño, no tenía idea de qué era, pero pensé que era interesante, así que lo dejé a un lado y seguimos. En la parte trasera del sótano, una vez que limpiamos todo lo demás, había un gabinete gris desvencijado, integrado en la casa, en su interior había numerosas herramientas pequeñas y extrañas, viales de mercurio, viales de un polvo extraño y miles, literalmente miles, de dados en blanco, algunos dados reales, pero en su mayoría espacios en blanco sin puntos, todos estaban en pequeñas cajas etiquetadas como dados en blanco, también muy extraño. No mucho después de eso, conocí a un chico y al enterarse de mi dirección, me dijo, ¿puedo ir? Mi mejor amigo creció en esa casa, vino y procedió a contarme historias durante 1 hora y media sobre el excéntrico padre de su mejor amigo de la infancia, alguien que fue parte de la Dixieland Mafia en los años 60 y 70, y que se ganaba la vida viajando por los EU como jugador ambulante. La caja, enormemente pesada, era un electroimán, y los dados en blanco eran para que él hiciera sus propios dados cargados con un poco de polvo metálico debajo del punto incrustado, para poder montar su propia mesa con el electroimán debajo y encenderlo cuando quisiera persuadir a los dados. Me contó muchas otras historias, incluida la de que no tenía ninguna duda de que había matado a alguien, bastante fascinante. No mi casa, sino la escuela en la que trabajaba mi amigo, una tubería tuvo una fuga y arruinó una pared del edificio, una de las escuelas más antiguas de la ciudad, era una hermosa propiedad, de todos modos, la tubería goteaba, así que derribaron la pared en ruinas y detrás de la pared encontraron una puerta, allí había un apartamento completamente amueblado, tenía una estufa de carbón para calentarlo, electrodomésticos y decoración de principios del siglo XX, era para el conserje de la escuela. Un cuenco de cristal, era bastante bonito, con rayas azules horizontales, mantuvimos fruta en él, pensamos en dejarlo en la tienda benéfica local, pero nunca lo conseguimos. Entonces, un día estaba en una feria de antigüedades y vi a la venta cuencos de vidrio que parecían casi idénticos a los nuestros, fui a casa a buscar mi plato y lo traje para que lo evaluaran. Resulta que era un cuenco de cristal o reforz antiguo, el tasador lo valoró en unos $800, ya no guardamos fruta en él. Un amigo compró una casa que tenía un túnel en zigzag que conducía a un refugio antiaéreo, vacío con algo de óxido, por lo demás era solo una habitación sucia, lo único interesante es que fue construido debajo de un estanque, por lo que tenía un tragaluz para dejar entrar la luz, lo tapó cuando dividió la casa en apartamentos. Estos imbéciles a quienes les compré una casa pegaron una pequeña figura de esqueleto vestido con una pequeña túnica de monje detrás del conducto de escape del armario de la caldera. Casi me cagué cuando abrí esa puerta y había una pequeña mano esquelética asomando, pensé que era un maldito bebé muerto. Mi esposa y yo compramos una casa poco después de casarnos a principios de los años 80, al limpiar antes de mudarnos, encontramos una balsa salvavidas inflable de la Segunda Guerra Mundial con un kit de desalinización de agua potable, rollos de hierba verde para tumbas, el material que ponen alrededor de las tumbas abiertas en los cementerios para que tus pies no se ensucien, contenedores de cuentas para hacer rosarios, pinturas de aficionados de Jesús que estaban clavadas en la pared del ático, clavadas, no colgadas, un cuchillo nazi, una granada olvidada casualmente detrás de herramientas en un estante en el cobertizo trasero, un viejo cofre roto de cedro lleno de las partes inferiores cortadas de cientos de perneras de jeans, un orinal para niños, lleno de caca vieja, escondido debajo de un banco empotrado en el comedor. Estas son solo las cosas que me vinieron a la mente primero, como puedes imaginar, conseguimos una buena oferta por la casa, valió la pena el pequeño coste de alquilar el contenedor de basura, llamar al escuadrón antiexplosivos de la policía y la molestia de vender algunos de los artefactos. Cuando levantamos la alfombra de la sala de estar unos años más tarde, descubrimos que el piso debajo era de linóleo personalizado con incrustaciones de formas geométricas que representaban jugadores de fútbol y balones de fútbol. ¡Hey! Si estás disfrutando de este video, me haría muy feliz que te suscribas. Sigamos con más de Reddit.
No fue una compra, pero le estaba mostrando una casa a una pareja y no podíamos creer los metros cuadrados reportados. Parecía una bonita casa de 1.700 pies cuadrados en una comunidad semirural, pero los pies cuadrados en el listado decían alrededor de 4.500, estaba seguro de que era un error tipográfico. Resulta que la mayor parte era el sótano. Piensa en el sótano de Buffalo Bill, que sigue y sigue con habitaciones aleatorias, el lugar estaba vacío, la iluminación no era muy buena, y... Llegamos a una habitación sin salida allí abajo y encendemos las luces y hay una muñeca de porcelana enfriándose en el medio de la habitación, lo único que queda en la casa, el marido grita, al diablo con esto, y todos salimos corriendo, descartamos todo ese vecindario como opción. Fui a ver una casa con mi agente, este lugar dice que tiene un bonito sótano que sería una gran cueva para hombres, así que bajamos allí para comprobarlo y está oscuro ahí abajo, seguro que es un sótano, va a estar oscuro, pero un poco de iluminación cenital solucionaría eso. Sin embargo, hay una cosa que no me puede creer, me dirijo a mi agente y le digo, ¿no puedo creer que pintaran un sótano de negro? ¿Quién va con paredes negras en un sótano? Mi agente dice, sí, estaba pensando lo mismo, muy extraño, me acerco a la pared y lo compruebo, pero eso no es pintura. Mierda, eso es moho negro por todas partes, tan espeso y extendido que literalmente cubría cada centímetro de las paredes. Esto no es pintura. Le digo a mi agente, ay Dios mío. Nos vamos a largar de aquí ahora mismo. Ella me dice, básicamente salimos corriendo de la casa, mi agente llamó a la gente del listado para avisarles y proporcionarles pruebas de que se ocuparían del moho negro de inmediato, como esa semana, o que ella pasaría por cualquier procedimiento para condenar la casa, fue absolutamente vil. La granja a la que nos mudamos mi esposa y yo hace 3 años tenía un balde lleno de huesos de dinosaurio envueltos, los llevaron a nuestro museo local donde confirmaron que tienen aproximadamente 68 millones de años, muy genial. Una habitación en el sótano que estaba completamente decorada como una mazmorra, paredes de piedra falsa, un cepo, como donde encerras la cabeza y las manos en la antigua Inglaterra, bollos con velas en las paredes, una jaula con barrotes de metal en la esquina desde el suelo hasta el techo, y el armario tenía un montón de juguetes, algunos normales, otros, no tan típicos. La casa tenía unos 100 años, después de mudarme subí al ático, al que era un poco difícil acceder, no estaba seguro de lo que encontraría. Todo lo que había allí era una caja de zapatos, una marca antigua. ¿Alguien más recuerda los zapatos Red Goose? Dentro había cosas, un par de viejos parches del ejército, una navaja de explorador, algunos botones de rock and roll y un par de letras. De la carta saqué un nombre y lo busqué. Vivía a un pueblo de distancia, lo llamé y le dije si quería que viniera a buscarlo. Entonces apareció un tipo de 60 años, estaba realmente agradecido. Los parches y la carta eran de su hermano mayor, dijo que tenía unos 12 años y solía pasar el rato en el ático y esconder sus cosas. Fue agradable reunir la caja con su dueño. Escondido en un espacio debajo de la cocina, el dueño anterior colocó un muñeco con una horrible máscara de Halloween. Fui a reemplazar una tubería y tuve que reemplazar mi ropa interior. La casa de mis padres, creemos que un propietario anterior se consideraba un aficionado al bricolaje. La primera semana que estamos en la casa llamamos a un electricista para que instale Economy 7, apaga todos los interruptores, pregunta por qué la casa no se ha quemado y se pregunta cómo diablos pasó la inspección. Entonces, 2 semanas después de nuestra nueva casa, tienen que volver a cablear todo el lugar por una pequeña fortuna. Durante los últimos 40 años parece que cada vez que renuevan aparece algo nuevo e interesante. Recientemente, el fregadero de la cocina siguió atascándose. Después de una breve búsqueda descubrimos que el desagüe estaba colocado debajo del piso de la cocina y cubierto con concreto. Finalmente se había agrietado bajo el peso y goteaba hacia los cimientos. Mis hijos encuentran tesoros todo el tiempo, ladrillos viejos, coches de juguete, canicas y mierda enterradas por todo el jardín. Mi perro estaba persiguiendo una ardilla y le abrió la pierna en un trozo de barra de refuerzo al azar en la base del árbol. Al renovar la cocina e instalar un protector contra salpicaduras, notamos números escritos en la parte posterior del panel de yeso. Esto se debió a que ninguno de los montantes tenía 16 pulgadas de centro y las medidas eran las distancias aleatorias que abarcaban los montantes. Todavía tengo un diagrama eléctrico dibujado a mano de todos los circuitos, están codificados, pero, mierda, son torpes. 4,5 Tengo al menos 7 interruptores de 3 vías en casa, lo descubrí al actualizar de interruptores de palanca antiguos a interruptores basculantes. También tengo varios receptáculos de 3 grupos con solo un interruptor con cable donde él usó un interruptor desenganchado como marcador de posición que cambié por espacios en blanco reales. 5. La campana extractora es en realidad
Un ventilador de ático en forma de hongo de 36 minutos conectado a 2 tubos de 10 minutos con una rejilla para grasa encima. Les advertí a los techadores que no tiraran el ventilador, no era estándar, pero lo hicieron y se divirtieron arreglándolo. Nota al margen, la estufa ejerce tanta presión negativa que aguantará un maldito cargador. Incluso el techador dijo, pensé que esto era una locura hasta que lo hice funcionar, ahora quiero uno. 6. Casi todas las habitaciones o accesorios de plomería tienen un cierre exclusivo, por lo que no tengo que apagar el suministro principal. En algunos casos, se corta una trampilla a medias en la parte posterior de las paredes del armario y se utiliza para acceder. 7. Había un muro de contención a medias que quitamos cuando nos mudamos e instalamos drenaje adjunto a las canaletas. No había canaletas cuando compramos la casa, así que había un sistema de captación loco que hizo usando los picos del techo. Todavía encuentro tubos corrugados de plástico durante los proyectos. Por ejemplo, finalmente estaba asfaltando mi camino de entrada con su piedra triturada original, encontré una jodida tubería nueva que estaba tapada. El chico de preparación pensó que me iba a enojar. 8. En realidad, mi tubería principal de agua corre a lo largo de los cimientos de mi casa porque fue desviada para una extensión, pero tiene un grifo colgando. Lo golpeé con la maldita cortadora de césped. Le dije a un amigo plomero que estaba empalmando mi tubería principal porque golpeé una manguera y se sintió mortificado. Todavía lo menciona. Para ser justos, vivimos en el sur y solo tenemos un par de heladas fuertes al año. Es común que cualquiera pierda las líneas y tiene medio cerebro, incluso en una conexión de la ciudad. 9. Mis escaleras principales son en realidad tableros de partículas pintados. Jajaja. Están bien, pero es gracioso. Esa ha sido la dosis de Reddit de este video. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda comentar tu respuesta a la pregunta de este video. Y en pantalla tienes uno que te podría interesar.